Y vamos a pasar a un tema educativo porque Argentinos por la Educación, en colaboración también con Fundación Éforo y otros miembros, lanzaron un informe que habla sobre trayectorias escolares. Y uno de los datos que trae este informe es que el abandono escolar cayó 9.3 puntos porcentuales en la escuela secundaria en los últimos 4 años. Para hablar un poco de esto estamos en comunicación telefónica con Martín Nistal. Él es miembro del Observatorio de Argentinos por la Educación. Hola Martín, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Uriel Friedman te saludan. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. A priori el dato es alentador, digo, que haya bajado, que haya descendido el abandono escolar en la escuela secundaria es un dato alentador. ¿Qué nos puedes decir sobre este dato más desmenuzado, digamos? Bueno, en Argentina, en términos de inclusión o acceso, para decirlo más concretamente, se viene haciendo una tarea adecuada, se Ujú. viene creciendo en términos de acceso tanto en el nivel inicial como en la secundaria. La primaria se encuentra universalizada hace mucho tiempo, igual que la sala de 5. Entonces, visto por un lado, es una buena noticia en términos de cantidad de chicos adentro del sistema. Venimos mejorando las trayectorias escolares y en términos de abandono se ha visto una mejora importante. Por supuesto que hay que discutir la magnitud y la importancia de esto, dado que si bien en términos de acceso venimos mejorando, en términos de aprendizajes no lo estamos haciendo y contrariamente venimos en una tendencia negativa, ¿no? De hecho, hace 2 semanas sacamos un informe donde mostramos que de cada 100 chicos que inician la primaria, solo 13 llegan al final de la secundaria en tiempo y forma. ¿Qué es tiempo y forma? Tiempo es el repetir ni abandonar nunca, forma es sabiendo lo que tienen que saber de lengua y matemática. Entonces, si bien en términos de acceso venimos mejorando, en términos de aprendizajes venimos en tendencia negativa. ¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Vos crees que la pandemia pudo haber tenido algo que ver con este dato que nos acabas de dar? Bueno, esto es, en términos de abandono, es la primera vez que tenemos una información certera sobre lo que pasó en la pandemia. Hay que remarcar varias cosas. No sabemos muy bien qué pasó durante la pandemia. ¿Sí? Ujú. Es difícil saber qué fue abandono durante la pandemia, dado que un chico esté conectado en la casa con la compu prendida, pero que no esté participando de la clase, no sabemos si es abandono o no. Entonces nos rompió la estructura de alguna manera. Claro. Pero Claro. sí sabemos a esta altura que nos fue dejando la pandemia, ¿no? Cuáles fueron las secuelas de la pandemia, independientemente de lo que pasó durante. Y entonces a esta altura vemos aprendizajes muy golpeados por la pandemia, cosa que se vio en el resto del mundo, pero además, después de la pandemia, hubo algo que pasó muy fuerte también, que fueron, primero, políticas muy activas de recuperación de chicos, en general en muchas provincias, pero además flexibilización de criterios, ¿no? Se flexibilizaron mucho los criterios para que un chico pase de grado y ese probablemente explique parte de esta baja en el abandono, que si bien antes de la pandemia ya se veía una tendencia Mm. positiva, bajando, post pandemia, con estos cambios de régimen de promoción se ve un salto importante. Entonces, probablemente todo ese combo haya sido importante en esos resultados, ¿no? Martín, vos hiciste el informe junto a Samantha Bonelli y a Paz Míguez y mi pregunta es, ¿cómo llegaron a los datos? Yo había leído en algún lado que les costó mucho llegar a los datos y que de hecho estaban como fragmentados. ¿Cómo fue que llegaron a estos porcentajes y a este diagnóstico? Bueno, en Argentina los datos sobre abandono escolar son bastante oscuros. De hecho, es algo que se habla bastante poco porque como es un dato difícil de obtener, evaluar y sacarlo de manera limpia, suele ser bastante discutido, ¿no? Sin embargo, usando datos públicos nosotros construimos este indicador donde seguimos directamente trayectorias de chicos, es decir, seguimos a los chicos por edades a través del tiempo, sin tener que hacer ningún supuesto salvador para todo esto, lo cual fue una tarea bastante difícil, si bien son datos públicos, manipular todos esos datos, pero pudimos construir la trayectoria escolar de todos los chicos, esto sin hacer grandes supuestos sobre sus trayectorias escolares, ¿no? Entonces pudimos contabilizar de forma muy certera las inscripciones de los chicos a las escuelas, que por supuesto eso es lo que estamos midiendo, ¿no? Eso es un asterisco importante de remarcar. Nosotros estamos viendo que los chicos se inscriben cada vez más,
lo cual es una buena noticia, pero cuando hablaba de la magnitud, acá está por fuera de todo el informe la asistencia, ¿no? Que los chicos vayan a clase, o sea, que el chico se anote es un paso. Un chico que antes no se anotaba y ahora se anota es un paso. Ahora ese chico puede estar yendo 2 veces por semana y eso queda por fuera del informe, ¿no? Y probablemente algo de eso haya, porque en el mundo se está discutiendo bastante ese problema, ¿no? De que los chicos están yendo menos a clase post pandemia. Lamentablemente en Argentina no lo tenemos tan claro. Martín, las mayores reducciones ustedes las registraron en San Luis, Mendoza y Jujuy. ¿Llegaron a ver si esto guarda relación directa con políticas educativas implementadas por esas provincias? Bueno, siempre conocer las causas de las distintas políticas educativas siempre es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estos resultados suelen ser un combo de muchas cosas, ¿no? Cosas que se hicieron, cosas que no se hicieron y demás. Probablemente haya parte de esto en el esfuerzo de las provincias, sin duda. Es importante remarcar que todas las provincias bajaron el abandono escolar, lo cual es una excelente noticia, ¿no? No es que hay el número final que estamos viendo es un promedio donde se esconden grandes desigualdades en términos de que algunos bajaron y otros subieron, sino que todas las provincias bajaron el abandono y se viene una baja progresiva en todas las provincias, lo cual es una excelente noticia. Por supuesto que tenemos diferencias, las desigualdades de cuna siguen marcándose, ¿no? Donde las provincias más pobres tienen niveles más altos de abandono y las provincias más ricas tienen niveles más bajos. Eso sigue pasando, lamentablemente, donde tenemos provincias con niveles bastante altos, ¿no? Santiago del Estero tiene, incluso después de la baja, tiene casi un 35-36% de abandono, lo cual es un número muy alto. Cosas similares pasan con Misiones o con Formosa, que alcanza el 29%. Entonces, para responder tu pregunta, por supuesto no sabemos bien cuáles fueron las políticas o qué pudo haber afectado. Probablemente haya sido multicausal y un combo de cosas que nos trajeron estos resultados, ¿no? Pero sí sabemos que esas provincias fueron las que más bajaron el abandono. Estamos en comunicación telefónica con Martín Nistal, miembro del Observatorio de Argentinos por la Educación. Martín, te hago la última, al menos de mi parte. Digo, hablabas de la oscuridad de los números y por lo menos esto les da un punto de partida, digamos, o un análisis de los últimos 4 años. Pero vos marcabas esto de no sabemos si se quedan en la escuela, no sabemos cómo es la trayectoria después en el resto del año. ¿Tienen pensado continuar con esta investigación, repetirla, ampliarla? ¿Es posible hacerlo con los datos disponibles? Es una excelente pregunta, porque desde Argentinos por la Educación venimos impulsando fuerte y siguiendo qué es lo que sucede con el CINIDE, que el CINIDE es básicamente un sistema nominal de estudiantes donde se empezó hace mucho tiempo, pero se lograron pocos avances, que lo que te permite es conocer algo así como la historia clínica de cada uno de los chicos que están en el sistema educativo. Sí. Y muchos países de la región lo tienen, y sin embargo Argentina no logra consolidar. Si bien algunas provincias tienen algo funcionando, no hay nada consolidado para Argentina, e incluso muchas provincias no tienen nada, ¿no? Entonces, que no tengan eso, que parece un tecnicismo, esta historia clínica de los chicos, parece un tecnicismo, pero no lo es, porque no sabemos cosas tan básicas como si los chicos están yendo a clase o no están yendo, ¿no? Si están yendo, que un chico antes iba 5 veces por semana y ahora vaya 3, es un problema. Que nosotros estemos ciegos respecto a eso, bueno, nos deja en un lugar muy vulnerable, ¿no? Y la pandemia, pasó la pandemia, las provincias que tenían este sistema pudieron ir a buscar a los chicos que abandonaban y otras provincias no lo podían hacer, o lo tuvieron que hacer de forma mucho menos eficiente, ¿no? Porque dependía más de la voluntad de los docentes, de las escuelas, para ir a hacerlo, pero no tanto una política educativa dirigida. Entonces, bueno, contar con información es clave para conocer estas cosas en el siglo XXI, en el mundo de los datos, es fundamental tener este tipo de herramientas. Bueno, nosotros venimos impulsando bastante para que eso avance, ojalá que en el futuro se siga avanzando y se consolide un buen sistema nominal de información, ¿no? Martín, te agradecemos un montón este rato con nosotros y si quieren buscar el informe y todos los informes que hacen Argentinos por la Educación, lo pueden encontrar en la página web, ¿no es cierto? Exactamente, argentinosporlaeducacion.org, ahí está todo lo que hacemos, incluso los informes. Te agradecemos un montón este rato con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan excelente día. Igualmente, pasaba Martín Nistal, entonces miembro del Observatorio de Argentinos por la Educación, hablando un poco sobre este informe de la trayectoria escolar de los estudiantes, sobre todo en la escuela secundaria, para ver el abandono, que por suerte fue bajando, pero bueno, él hizo hincapié en algunas otras cuestiones, bueno, permanencia, calidad educativa, que podremos ir abordando en otros programas. Y dificultad para acceder a los datos. Exactamente.